La ofensiva rusa finalmente ha comenzado, y lo que estamos viendo ahora no es un ataque aislado, sino una presión sostenida a lo largo de prácticamente todo el frente ucraniano, donde se multiplican los asaltos, los combates y los bombardeos de forma simultánea. De hecho, el propio comandante jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, ha tenido que reconocer públicamente que Rusia no solo está atacando, sino que además está reorganizando sus fuerzas blindadas y trasladando reservas hacia el frente. Y los propios mapas ucranianos ya muestran una concentración inusual de unidades de infantería motorizada rusa en estas zonas. Y es precisamente en Kupiansk donde ese reagrupamiento empieza a traducirse en cambios concretos sobre el terreno. Durante las últimas 3 semanas, el ejército ruso logró revertir la situación al oeste de la ciudad, algo que contrasta directamente con lo que ocurrió en diciembre de 2025, cuando las fuerzas ucranianas habían lanzado una serie de contraataques localizados con el objetivo de recuperar la ciudad. Sin embargo, ese impulso inicial no logró sostenerse, y ahora el escenario es completamente distinto, y el ejército ruso está a punto de recapturar la ciudad. Lo que estamos viendo hoy es a las fuerzas rusas infiltrándose de manera progresiva en múltiples zonas urbanas, tanto en el noroeste como en el suroeste de Kupiansk, y un grupo de asalto ruso fue grabado casi en los límites occidentales mientras limpiaba una posición ucraniana ubicada en el territorio de una cooperativa de garajes. Y aquí hay un detalle clave que explica la dificultad de estas operaciones. Según la propia descripción del video, las fuerzas ucranianas, al retirarse, dejaron una enorme cantidad de trampas preparadas para ralentizar cualquier avance ruso. Estamos hablando de minas antitanque, cables trampa, artefactos explosivos improvisados. En otras palabras, un entorno completamente saturado de amenazas ocultas. Y esto tiene una consecuencia directa. El desminado convencional se vuelve prácticamente imposible bajo la constante vigilancia de drones. Por eso, los zapadores rusos están recurriendo a un método mucho más radical pero efectivo en esas condiciones: la detonación in situ. Es decir, no intentan desactivar los explosivos, los hacen estallar directamente en el lugar. Y mientras eso ocurre, al oeste del río Oskil, en la orilla opuesta, la situación tampoco es mejor. Allí, las fuerzas rusas han conseguido consolidar el control completo de la parte central de Kurilivka, al mismo tiempo que mantienen ataques constantes sobre Kisharivka, ampliando poco a poco su zona de influencia. Recordemos que en febrero el ejército ruso logró capturar Petropavlivka. El movimiento no se ha detenido. Desde esa posición, las fuerzas rusas han seguido avanzando, empujando progresivamente las tropas ucranianas hacia Kucherivka, Podoli y Kupiansk-Brody. Y aquí aparece un problema estructural para Ucrania. Estas unidades que se encuentran al este de los Oskil están, en la práctica, aisladas del resto de sus fuerzas ubicadas al oeste del río, que divide completamente la zona de Kupiansk en 2 sectores operativos. Esto significa que no hay una conexión terrestre estable, ni que el abastecimiento se está realizando en gran medida mediante drones. Es decir, no estamos hablando de una línea de suministro sólida, sino de una solución de emergencia. Y en ese contexto, la única vía relativamente viable que les queda a los ucranianos es la carretera P-79 en dirección a Osinove. Pero incluso esa opción está siendo constantemente atacada. Los rusos han convertido esta ruta en un objetivo prioritario, golpeándola de forma sistemática con drones FPV. Y eso es exactamente lo que vemos en el video. Varios soldados ucranianos intentando cruzar el río Oskil utilizando esta ruta, y siendo interceptados uno tras otro por drones rusos. Prácticamente todos son neutralizados. Lo que esto nos muestra no es solo un episodio aislado, sino una tendencia clara. Los últimos núcleos de resistencia ucraniana en la zona están quedando atrapados en una situación sin salida. O cruzan el río Oskil a pie, bajo condiciones extremadamente precarias, o quedan atrapados en estos minicercos que se están formando progresivamente.
y en ese caso el desenlace es bastante previsible: destrucción mediante bombardeos aéreos, especialmente con bombas FAB, y esa presión no se limita a ataques puntuales. Durante las últimas horas han comenzado a circular múltiples videos que muestran ataques rusos contra posiciones ucranianas utilizando misiles tipo El-Emur, misiles aire-tierra lanzados desde helicópteros, además de bombardeos aéreos directos sobre Osinove. Todo esto apunta a una posibilidad que empieza a tomar forma, ya los rusos no solo buscan desgastar estas posiciones, sino que podrían estar preparando un cruce del río Skil en esta zona. Y si eso ocurre, el objetivo sería mucho más ambicioso: romper completamente la defensa ucraniana en este sector y avanzar en profundidad dentro de la región de Kharkov, fragmentando el frente en varios segmentos más pequeños y difíciles de sostener. Ahora bien, aquí hay que ser claros. Predecir exactamente qué va a pasar es complicado, pero hay un elemento que sí está completamente definido: Ucrania enfrenta un problema serio de personal. Hay escasez de tropas, y al 23 de abril de 2026, todo indica que el mando ucraniano todavía no tiene una solución clara para cubrir las brechas que se están abriendo a lo largo del frente. Por esto, el ejército ucraniano ha tenido que retirar unidades de este sector para reforzar el norte de Kharkov, donde la presión rusa también está aumentando de forma significativa. Es decir, Ucrania está distribuyendo fuerzas, pero al hacerlo, está debilitando otros puntos del frente. Porque mientras Ucrania intenta sostener posiciones al este y oeste de los Kil, Rusia no se ha quedado quieta en otros sectores. Al contrario, ha empezado a presionar con más fuerza aún hacia el norte, en el óblast de Kharkov. Y aquí es donde la situación empieza a volverse todavía más delicada. Durante los últimos días, han llegado múltiples reportes de ataques rusos a lo largo de prácticamente toda la línea de contacto al noroeste de la ciudad de Kharkov, utilizando aviación de forma intensiva. De hecho, varios puntos de despliegue temporal fuerzas ucranianas han sido destruidos como resultado de estos ataques con misiles. Las explosiones se han registrado en zonas como Klinova, Novoselivka, Pisarivka, Kosacha-Lopan y Bohodukivka. Y este último punto es especialmente importante, porque no es cualquier localidad. Bohodukivka está ubicada a lo largo de las principales vías ferroviarias que conectan la ciudad de Kharkov con Sumy. Además, por allí pasa la autopista P-45, una vía estratégica de la que ya hemos hablado en otros análisis, y que sirve como conexión directa entre ambas ciudades. Y aquí es donde todo encaja, porque cuando Rusia golpea estas zonas, no está atacando al azar. Muy probablemente está apuntando a depósitos ferroviarios, subestaciones eléctricas, centros logísticos o puntos de despliegue temporal. En otras palabras, está atacando todo aquello que permite a Ucrania sostener su esfuerzo en el frente. Está atacando la columna vertebral logística, y esto nos lleva a una conclusión que empieza a tomar forma. Porque si conectamos estos ataques con lo que ya vimos en Kupiansk, lo que parece es que Rusia no está buscando únicamente avanzar punto por punto, sino preparar el terreno para algo más grande. Y si Rusia logra cortar o controlar estas líneas, las consecuencias serían bastante previsibles. La logística ucraniana en todo el noroeste del país quedaría seriamente comprometida. El flujo de suministros, refuerzos y rotaciones empezaría a colapsar. Y eso tendría un impacto directo en la capacidad defensiva de Ucrania en toda esta región. Y si lo que estamos viendo en Kharkov ya es preocupante, lo que empieza a desarrollarse en Sumy termina de cerrar el cuadro completo. Porque mientras Rusia presiona sobre las líneas ferroviarias clave, también está avanzando directamente en el óblast de Sumy, en dirección a esas mismas rutas logísticas. Es decir, no solo busca aislar el frente desde Kharkov, también lo está atacando desde otro eje. Y en el sector de Krasnopilia, los reportes ya hablan abiertamente de un colapso localizado de las líneas ucranianas, precisamente sobre la autopista P-45. En el sector sur de este eje, las fuerzas rusas han expandido su control al norte de Dronovka, eliminando posiciones ucranianas en el saliente.
A partir de ahí, lograron cruzar el río Korova, atrincherarse en zonas boscosas al sur de Ryazne y capturar áreas forestales en la cabecera del río hacia el este. Mientras tanto, en el sector norte, las fuerzas rusas han mejorado sus posiciones a lo largo de la línea ferroviaria, que además representa una elevación táctica clave, y han capturado zonas boscosas en dirección a Tarotutine. Y aquí aparece otro elemento crítico que conecta con todo lo anterior, porque en esta zona se están observando operaciones mucho más complejas, incluyendo el uso intensivo de unidades de RG, grupos de reconocimiento y sabotaje, que están penetrando las líneas ucranianas, rompiendo posiciones dentro de grandes áreas boscosas. Uno de los ejemplos más claros es lo que está ocurriendo al este de Novomitrivka. Allí, las fuerzas rusas han logrado limpiar completamente un gran bosque, avanzando hasta las afueras del asentamiento. Y ahora mismo, esas afueras orientales están en disputa directa, con infiltraciones adicionales tanto desde el flanco norte como desde el flanco sur. Es decir, no estamos viendo un frente lineal, estamos viendo un frente que se está descomponiendo en múltiples puntos de presión simultáneos. Y si todo lo anterior ya mostraba un frente bajo presión, lo que está ocurriendo en el eje de Vovchansk directamente apunta a una ruptura mucho más profunda. Porque al volver al óblast de Kharkov, pero ahora en su flanco oriental, lo que empieza a aparecer es algo más grave que simples avances. Señales de colapso en la línea defensiva ucraniana. En particular, la línea que se extiende desde Vovchansk-Kutory hacia el este parece haber perdido cohesión. De hecho, los reportes muestran avances rusos sostenidos dentro de la reserva natural Siversky-Donetsky, un gran bosque que se extiende a lo largo de la frontera, siguiendo el curso del río Vovcha. Las fuerzas rusas lograron capturar Sivine, así como parte de la reserva, y posteriormente cruzaron el río Vovcha hacia el sur de la zona de Okrinivka. Ese cruce no es menor, porque a partir de ahí se empieza a formar un pequeño cerco operativo en el área de Bokove. Y eso tiene consecuencias inmediatas. Las tropas ucranianas que intentan cruzar el río Vovcha, muchas veces huyendo de bombardeos con bombas FAB, quedan expuestas en terreno abierto, y según lo que se observa en los reportes y videos, esos intentos de cruce están siendo constantemente castigados. De hecho, en sectores separados del frente de Vovchansk, el ejército ucraniano sigue intentando trasladar grupos de combate al otro lado del río Volcha, especialmente al este de Volchanskie Kutora. Pero la aviación rusa ha llevado a cabo ataques precisos contra estos puntos de cruce, haciendo prácticamente imposible el traslado de personal, incluso utilizando equipos móviles. Y esto nos indica algo muy concreto. Toda esa línea, desde Vovchansk hacia el este, depende prácticamente de una sola carretera que conduce hacia Vili-Kolodiaz. Es por ahí donde Ucrania mueve refuerzos, rota tropas y mantiene el flujo de suministros. Es decir, es una arteria vital, y entonces pasa lo inevitable. Cuando Rusia empujó desde Vovchansk-Kutory hacia el este-noreste, y al mismo tiempo presiona desde el norte, empieza a acercarse peligrosamente a esa carretera, especialmente en el área de Bokove. Y si esa vía queda cortada, todas las posiciones ucranianas al norte del río Vovcha simplemente se vendrían abajo. Y si proyectamos esto hacia adelante, el escenario es aún más claro. En las próximas 2 o 3 semanas, las fuerzas rusas podrían tomar todo el territorio a lo largo de esta línea. Y si eso ocurre, podemos hablar directamente de un colapso de la parte más noreste de la región de Kharkov. En ese punto, las tropas ucranianas tendrían solo 2 opciones: retirarse o quedar rodeadas, lo que, en términos prácticos, significaría el fin del bastión defensivo ucraniano a lo largo del río Vovcha. Y desde esas posiciones, se abriría el camino para una ofensiva mucho más grande sobre Kharkov. Y mientras todo esto se desarrolla en el norte, hay otro punto de frente que está empezando a arder con la misma intensidad: Konstantinivka. Porque con la llegada del terreno seco, Rusia ha reactivado sus operaciones en el centro del Donbass.
Según el analista ucraniano Konstantin Machovets, Rusia ha entrado en una fase crítica de la campaña de Konstantinivka, concentrando fuerzas de distintos grupos de ejército en este sector, lo que lo convierte en uno de los ejes operativos prioritarios en este momento. Y aquí el objetivo es bastante claro: tomar Konstantinivka y Drushkivka. Porque si estas dos ciudades caen, se abren directamente los accesos sur y sureste hacia la gran aglomeración defensiva de Sloviansk-Kramatorsk, que es, en esencia, el corazón del sistema defensivo ucraniano en el Donbass. Y para lograrlo, Rusia ha reforzado el sector con unidades provenientes de múltiples formaciones, incluyendo elementos del grupo de ejército Centro y Dnieper, que se suman al 8º ejército y al tercer cuerpo de ejércitos del grupo sur. Ahora bien, cuando miramos el terreno, todo esto empieza a tomar forma concreta. De acuerdo con los mapas OSINT, la ofensiva se está desarrollando a través de varios ejes convergentes hacia la ciudad. Desde el sur, las tropas rusas avanzan desde Berezovsk, atravesando un barranco cubierto de vegetación para alcanzar las afueras suroccidentales de Ivanivka, mientras concentran infantería en el propio Berezovsk como preparación para nuevos empujes. Al mismo tiempo, las fuerzas que avanzan desde Stupovsky, Pretechtine y la zona de Dacha han logrado penetraciones limitadas en las afueras de la ciudad. Y aquí es donde la situación se vuelve urbana y brutal. Se reportan combates intensos cerca de la estación de tren y al interior de la zona industrial, en el bastión defensivo ucraniano conocido como la Ciudadela, así como en calles residenciales como Kivska y Odessa. La ciudad literalmente está siendo arrasada. Bombas FAB están cayendo de forma constante, y uno de los videos más impactantes muestra el momento exacto en que una bomba planeadora FAB-3000 impacta un punto de despliegue temporal de fuerzas ucranianas en Konstantinivka, captado simultáneamente por un dron ruso y otro ucraniano. Es destrucción total, registrada desde ambos lados. Y entonces, cuando conectamos todo esto, Kupiansk, el río Skil, la presión sobre Kharkov, el avance en Sumy, el colapso en Vovchansk y ahora Konstantinivka, la imagen que empieza a formarse es mucho más amplia. Porque el propio Alexander Sirski ya ha dejado entrever que la situación a lo largo de la línea del frente es extremadamente difícil y probablemente muy mala. Y quizá por eso, en paralelo a todo esto, los países europeos han decidido acelerar su respuesta. Se ha desbloqueado oficialmente un paquete de apoyo para Ucrania por un valor de 90.000 millones de euros para los próximos 2 años. Y el primer tramo de ese financiamiento comenzaría a llegar entre mayo y junio. Pero aquí queda una pregunta flotando, una pregunta incómoda. ¿Ese apoyo llegará a tiempo para estabilizar el frente? ¿O llegará cuando las líneas ya hayan comenzado a romperse? Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ya sabes, déjanos tu comentario, tu like y suscríbete, porque así este contenido puede llegar a muchas más personas. Además, si quieres apoyar directamente el proyecto, puedes hacerlo a través de Patreon, PayPal o con un Super Thanks. Eso nos permite mantener este canal en marcha y seguir trayéndote análisis como este. No siendo más, nos vemos en el próximo análisis.